las preguntas más recurrentes y uno de los temas que más genera polémica hoy en día, y me atrevería yo a decir que en muchos aspectos de forma innecesaria, entre los hogares, la escuela y la comunidad misma, es quién enseña y quién educa. ¿Cómo establecemos nosotros esa diferencia entre un aspecto y otro de la formación de nuestros hijos, de nosotros mismos, de la sociedad en general? En este segundo ciclo de Filosofía y Educación, compuesto por 3 disertaciones, vamos a tratar este delicado tema y algunos aspectos relacionados con él. ¿Quién enseña y quién educa? ¿De quién es la responsabilidad? Bienvenidos una vez más a Senda Filosófica, recordándoles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad, e invitándolos a que por favor se suscriban al canal y le den like a los videos, porque necesitamos fortalecer este proyecto. Pero no solamente eso, los invito también, antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy, a que participen a través de los cuadros de diálogo, generando sus opiniones, sus puntos de vista, sus pareceres sobre lo expuesto en las disertaciones sobre este tema. Recordemos que la filosofía es fundamentalmente diálogo y es muy importante la respuesta, la retroalimentación, el feedback sobre los temas expuestos. Así que, dicho esto, entro de lleno en la materia que nos ocupa hoy, demasiado interesante, les repito, en este ciclo de Filosofía y Educación. ¿Quién educa? ¿Quién enseña? Bien, vamos a empezar, igual que en la disertación anterior, nos vamos a apoyar en una serie de expresiones tomadas de diversas fuentes. Y tenemos acá, para empezar, algo que nos dice el letrero que debería haber en todas las escuelas. Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela. La educación empieza fundamentalmente en el hogar. Y esto debemos tenerlo claro. Educamos y enseñamos en el hogar antes que en la escuela. ¿Por qué? Porque la casa, es decir, ese espacio físico donde habita mi familia y donde por lo tanto hay un hogar, ¿ok? Ahí es donde recibo las primeras lecciones de vida antes de ir a la escuela. Y de ahí la importancia de que padres, representantes y adultos presentes dentro de ese hogar conformado y amparado en la estructura física de una casa tomen en cuenta el hecho de que es imperativo saber orientar como punto de enseñanza y educación. La educación, la enseñanza, sus primeros pasos se inician en la casa. Luego viene la escuela. ¿Qué es
presentar al niño o cederlo a una responsabilidad institucional que toma la tarea de formarlo académicamente, no solamente en diversas áreas del conocimiento, para enseñar los contenidos de esas áreas, sino para reforzar, es decir, para fortalecer la educación de carácter más integral, más humanista, más de valores, más de rasgos espirituales, más de norma social y convivencia adecuada, que se empieza a recibir antes que en cualquier otro lugar, en el hogar. Entonces, esto es muy necesario destacarlo, porque vean ustedes lo que aparece ahí en la diapositiva o en la imagen en la que me estoy apoyando. Queremos más horas de clase en la escuela, dicen los adultos, dicen los niños. Queremos más horas de padres en la casa. Y creo que es algo que atañe más al momento presente que a cualquier otro momento, donde de alguna manera ese hogar nuclear tan típico de la década de los 50, 60, 70, 80 y todavía buena parte de los 90 prácticamente ha desaparecido. Hoy la estructura de la familia como tal, el manejo de la familia como tal, en la forma como era hace 3, 4 décadas atrás, podríamos decir que en una gran parte ha desaparecido. Y eso, indudablemente, más allá de que reporte ciertas ventajas, pero sobre todo en términos laborales y de formación, ha afectado la estructura misma de la familia. Entonces, la primera escuela es la casa. Esa, antes que cualquier otro lugar, entendiendo casa como repositorio de mi hogar. Y la escuela es la segunda casa, en el sentido de que en la escuela se enseña lo técnico, lo académico intelectual, pero hay la responsabilidad y la necesidad de reforzar los valores y los principios que se aprenden primero que nada en la casa, en el hogar. Y esta es la primera parte de esta interesante reflexión sobre quién educa y quién enseña. Ahora bien, tengo acá una segunda imagen como base de reflexión que me dice lo siguiente: mamá, no quiero estudiar más. Y la madre responde muy sabiamente: hija, el gobierno te quiere ignorante, la iglesia sumisa, los empresarios agachada y los bancos endeudada. Por eso, cuando te decimos que estudies, es porque te queremos ver libre y el conocimiento es tu mejor arma. No hay nada que libere más a una persona y que le genere mayores posibilidades de éxito ante la vida que la adquisición del conocimiento, la formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista académico, la educación desde el punto de vista integral, son armas fundamentales para la posibilidad de realización personal y profesional de un individuo. Es muy delicado ver la educación simplemente como una mera formalidad, la enseñanza como una prescripción, como un requisito a cumplir
para que la sociedad nos vea con buenos ojos. Uno no se educa, a uno no lo enseñan, a uno no lo forman para quedar bien con los demás, para que la sociedad de la que uno es parte se sienta complacida, porque yo soy un personaje bien educado, bien formado, bien preparado. Eso es una fatalidad. El objetivo primordial, fundamental de cualquier proceso educativo o de enseñanza es desarrollar y fortalecer las capacidades académico-intelectuales humanistas del individuo para su propio provecho y para provecho de la sociedad misma, que alberga, protege a ese individuo. Entonces, de ahí la importancia de comprender por qué es tan necesaria la enseñanza y la educación como elementos liberadores y como base fundamental para la posibilidad de un verdadero progreso. Recordemos que cuando nos enseñan, cuando nos educan, están alejando de nosotros algo que es excesivamente limitante, empobrecedor, algo que arruina, algo que no nos deja salir adelante, la ignorancia. Y recordemos esa hermosa expresión de una obra literaria donde se le decía a alguien: cuídate de la ignorancia y de la costumbre, porque si no te vas a arruinar. Así que esta es la reflexión que se me ocurre manifestar sobre esta segunda imagen de apoyo para la disertación del día de hoy. Tengo acá a Miguel Delibes, un escritor español, quien nos dice: la instrucción en el colegio, la educación en casa. Y como apoyo, una imagen que dice: la educación comienza en el hogar, donde puedes y debes inculcar a tus hijos a ser responsables, no ser violentos, ser solidarios, respetar, no mentir, no robar y a no dejarse manipular. Y esto concretamente tiene que ver un poco con la disertación de la semana pasada sobre la necesidad de pensar y actuar adecuadamente, apoyados en el desarrollo de un pensamiento crítico, autónomo, propio, de un criterio propio, y no a orientar nuestro pensamiento llevados por una tendencia colectiva. Porque si una persona se enseña, si es educada y no adquiere una autonomía de pensamiento, esa enseñanza y esa educación no sirvieron de nada. Y quizá lo que más se debe destacar acá es que generalmente, desde cualquier perspectiva, la educación es vista más como responsabilidad del hogar que de la escuela, porque la educación es más un aspecto de formación integral, humanista, espiritual y de valores. Y donde más socializa el niño, donde más socializa el hijo, es en el hogar. Y donde primero socializa es en el hogar, antes que en la escuela, antes que en la comunidad, antes que en el resto de los ambientes donde se desenvuelve la sociedad. Entonces, esto también es necesario destacarlo, porque no podemos y no debemos asumir la educación como una responsabilidad de carácter estrictamente institucional, porque eso es malinterpretar.
Eso es malinterpretar y no tener ninguna conciencia sobre lo que es el proceso de educación, de enseñanza en sí misma, y esa es la expresión de una no comprensión sobre el hecho de que todos y cada uno de los miembros de la sociedad tiene una responsabilidad que cumplir en este sentido. Entonces, la instrucción en el colegio, la educación en casa, nos dice Miguel Delibes. Acá se me ocurrió colocar esto porque el tema de lo educativo, el tema de los procesos de enseñanza-aprendizaje, interesantemente y afortunadamente, diría yo, no está exento de polémica, de desencuentros, de desacuerdos, de posiciones encontradas, de gente que va en una dirección en sentido contrario al que llevan las demás personas. Y no todo se expresa, vamos a decirlo así, con delicadeza. Pero a veces, en medio de la crudeza de ciertas palabras y en medio de expresiones que quizá nos parecen hasta un tanto inadecuadas, hay trasfondos de realidad, de verdad y de sentido común que no podemos ni debemos obviar. Por eso, oigan ustedes lo siguiente. Polémico cartel de una maestra enfurece a los padres de familia. Queridos papitos, atiendo a su solicitud de no enviar tareas para la casa, porque es de nuestra responsabilidad, entre comillas, como profesores, enseñar las materias y no de ustedes. Es por eso que quiero pedirles que no manden más a la escuela niños irresponsables, faltos de respeto, sin bañarse, deshonestos, flojos y prepotentes, porque esa es su responsabilidad y no la deben delegar en nosotros. Gracias, papitos. Esta imagen particularmente me llama la atención, porque ustedes dirán hasta acá, ajá, pero ¿cuál es el punto de la disertación en este aspecto de la filosofía de la educación? ¿Cuál es el hilo conductor, la idea que orienta esto que estamos escuchando? Más allá de que en la casa, en el hogar, se deba contribuir con la enseñanza que el niño recibe en la escuela, en la casa fundamentalmente se educa, y como ya bien lo decía, quizá más desde el ejemplo que desde la palabra, porque si desde el núcleo del hogar el niño ve irresponsabilidad, faltas de respeto, deshonestidad, abandono de sí mismo, prepotencia, flojera, esos son los principios o los antiprincipios y los antivalores que ese niño de manera silenciosa va a recibir, y cuando vaya a la escuela para que lo enseñen, la educación, la deficiente educación que va a mostrar es esta y no otra, porque ese es el ejemplo que ha recibido. Pero de igual manera, si dentro del hogar no hay una disposición, una voluntad, un sentido de responsabilidad para reforzar las enseñanzas que el niño recibe en la escuela, también de esa forma, por añadidura, estamos obstaculizando, estamos poniéndole trabas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si me tocara hilar una idea fundamental sobre todo lo que he dicho hasta ahora,
diría que en el hogar es fundamental contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la escuela, y en la escuela es fundamental fortalecer los aspectos educativos que se reciben en el hogar. Y esto es para ya, de una vez, romper esa idea tan equivocada y tan lineal de muchos padres y representantes que tan irresponsablemente dicen que para eso tienen el muchacho en la escuela, que lo enseñen, para eso lo inscribí. Pero también puede haber actos de negligencia y de irresponsabilidad desde la escuela cuando no se refuerzan y se fortalecen los buenos principios que se reciben en el hogar. Entonces, o que deberían recibirse en el hogar. Entonces, este cartel, por muy crudo y por muy polémico que haya sido, es un muy interesante llamado de atención sobre el hecho fundamental de que enseñar y educar es responsabilidad compartida de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, más allá del papel que desempeñen como parte de esa sociedad misma o como miembros de esa sociedad misma. La educación no es un parcelamiento donde las partes se reparten y cada quien asume solamente lo que le tocó desde su propia posición. No, hay que tener un sentido y una visión de corresponsabilidad, de solidaridad, una conciencia social que se ponga al servicio del colectivo, en términos de que cada uno de nosotros aporte lo mejor que pueda, que haga la mejor parte posible para contribuir a enseñar académicamente hablando, intelectualmente hablando, y a educar como aspecto integral de la formación del individuo, de nuestros hijos en este caso. Entonces, esto es como para clarificar ya un poquito la idea o el hilo conductor de lo que se ha disertado hasta ahora. Ahora fíjense ustedes en esto tan importante. Bruce Lee dijo: en lugar de comprar a tus hijos lo que nunca tuviste, deberías enseñarles todo lo que nunca te enseñaron. Lo material se desgasta, pero el conocimiento permanece. Bruce Lee, para que ustedes lo sepan, era graduado en filosofía. Él era licenciado en filosofía, egresado de una universidad estadounidense, no recuerdo el nombre ahorita, pero era licenciado, un hombre de un pensamiento muy profundo, con una filosofía muy simplista, le decían, pero con una profundidad de pensamiento y un equilibrio mental impresionante. Yo apoyo este pensamiento de Bruce Lee, vamos a decir que en un parafraseo, que dice: basta de comprar a tus hijos lo que nunca tuviste y empieza a enseñarle lo que nunca aprendiste. Esta es quizá uno de los principios emocionales, diría yo, más equivocados que aplicamos nosotros como padres, como representantes, incluso como maestros, como profesores de nuestros hijos. Yo voy a trabajar para comprarle a mi hijo lo que yo nunca pude tener. Voy a trabajar para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Como si uno se formara y trabajara para satisfacer solamente necesidades materiales, y como si la felicidad del individuo residiera fundamentalmente en la posesión de lo material. Y este es quizá uno de los puntos más delicados y más equivocados de cómo se percibe la enseñanza y la educación, y lamentablemente sobre los que menos reflexionamos y al que menos dedicamos tiempo en términos de corregir esa equivocada percepción. Porque como muy bien lo dijo Bruce Lee, las cosas materiales se acaban. Porque yo no tuve un juguete, voy a comprarle 10 a mi hijo. ¿Qué es eso? Eso es autocomplacencia.
Y eso no va a enseñar a un niño a ser responsable. Y la autocomplacencia destruye no solo al individuo, destruye a la sociedad. Uno no puede vivir solamente para el gusto. Hay que colocar en orden de prioridades la necesidad para ser confrontada, para ser resuelta. Porque ¿qué es una necesidad en sí misma? Una situación limitante. ¿Y una persona con limitaciones puede ser feliz? No lo va a hacer nunca. Nunca lo va a hacer, no del todo. Entonces, el conocimiento, la adquisición del conocimiento, que es algo tan liberador y tan generador de posibilidades, algo tan potencialmente útil para la realización del individuo, eso es lo primero que debemos poner en manos de nuestros hijos. No una habitación llena de peluches, ni de carros, juguetes, consolas de juego, afiches, pósters por todos lados. Eso se acaba. Lo que va a permanecer en mi hijo es lo que yo le haya enseñado, el saber que le haya transmitido, la educación que le haya dado. Y debemos ser muy responsables en este sentido. Mi hijo no necesita tener las cosas que yo no tuve. ¿Para qué? ¿Para qué? No. Necesita una educación sólida, fuerte, que le garantice la posibilidad de proyectarse como persona capaz de enfrentar responsabilidades, de asumir roles que en sí mismos le van a permitir la construcción de una vida progresista, de avanzada, de éxito. El juguete, la consola de juego, lo material, la autocomplacencia, eso cualquiera se lo roba, lo destruye, lo desaparece, incluso deja de tener interés en un momento determinado. Porque si yo siendo niño tengo 10 carros que me regaló mi papá, al llegar a la adolescencia ya no los quiero volver a ver. Pero si en lugar de regalarme 10 carros siendo niño me enseñaron a leer y a escribir, eso va a permanecer conmigo toda la vida como una herramienta para superar dificultades. Y ni aún en las situaciones más adversas y más terribles de la vida, ese hecho o esa capacidad de saber leer y escribir los voy a perder. Porque eso pasa a formar parte de mis facultades, de mis capacidades. Eso pasa a formar parte de mí como individualidad y nunca nadie me lo va a poder quitar. Entonces por eso este pensamiento es muy importante. Enseñarles a nuestros hijos lo que nosotros no aprendimos, porque el conocimiento permanece, lo material se desgasta y lo material es reemplazable. El conocimiento permanece, llega y nunca se va. No necesitamos reemplazarlo con nada. Lo renovamos, lo hacemos crecer y por aprender más no perdemos nada de lo aprendido. Nos fortalecemos más como potencialidad. Así que por favor, reflexionen sobre esto que es demasiado necesario. Ahora me encuentro con el universal y genial Sócrates. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Bueno, Immanuel Kant decía, no se puede enseñar filosofía, solo se puede aprender a filosofar. Marx decía, no se trata de pensar el mundo, se trata de transformarlo. Voltaire decía, la filosofía para la felicidad. Muchos filósofos se han preocupado porque los individuos tengan una forma de pensamiento autónomo. Y esto, en relación a la filosofía de la educación y en relación a la responsabilidad de la educación y de la enseñanza, nos lleva a reforzar la idea de que educar y enseñar es una responsabilidad compartida.
Todos los miembros de la sociedad tenemos responsabilidad en eso. Dejemos de ser tan cómodos y tan irresponsables, en el sentido de que como padres y representantes decimos, yo mando al muchacho a la escuela para que me lo enseñen. Para eso lo tengo en la escuela. Pero también al mismo tiempo desde la escuela, el docente, el educador deben saber que su papel no es solamente enseñar lo académico e intelectual, sino reforzar principios y valores como parte de esa integralidad que el individuo debe adquirir desde su conciencia, desde su razón, para ser mejor ciudadano. La excelencia a la que tanto nos hablaba Aristóteles, como responsabilidad, como propósito del hombre en la búsqueda o como herramienta en la búsqueda fundamental de la felicidad. Entonces, esta idea de Sócrates, solo puedo hacerles pensar, ¿qué puede ser más importante que eso? ¿Qué hacemos desde la casa para enseñar a pensar a nuestros hijos? ¿Qué hacemos desde la escuela para enseñar a pensar a nuestros hijos? Porque yo quizá uno de los grandes problemas que veo en este sentido, y debo decirlo con toda sinceridad, es que muchos padres y representantes se preocupan y les imponen a sus hijos buenas notas. Un 10 en algunos países, nota máxima. Un 20 en otros países, nota máxima. Una A en algunos países, nota máxima. Representaciones cualitativas o cuantitativas de los rendimientos. Pero muchas veces los padres quieren ver puras A en las boletas de sus hijos, puros 10 o puros 20 como notas máximas en los informes de rendimiento de sus hijos. No porque les complazca que sus hijos salgan bien o porque les preocupa que sus hijos sean buenos estudiantes, sino simplemente para ellos pavonearse, para vanagloriarse delante de los demás, para decir que sus hijos son muy inteligentes. Y esa es quizá una de las mayores estupideces que cometen los padres y representantes la mayoría de las veces. El muchacho tiene que salir bien, su hijo debe rendir en la escuela a como dé lugar, porque él como representante no puede pasar la vergüenza de que su hijo haya salido peor que el hijo del vecino. Y lamentablemente esa es otra de las visiones aterradoras de la responsabilidad de la educación. Entonces cuidado con eso. Sócrates, solo puedo hacerles pensar. Aprendamos a pensar adecuadamente para que orientemos mejor, conjuntamente con la escuela, la enseñanza y la educación de nuestros hijos. Esta frase de Elvira Roca Barea, y estoy tan de acuerdo con ella, y aplaudo tanto que lo haya expresado de una manera tan abierta, que ella nos diga: analfabetos ha habido siempre, pero nunca habían salido de la universidad. En ese proceso de enseñar a personas de distintas partes, incluso de distintos países, que me ha tocado como profesor, también se me ocurrió preguntarle desde acá, desde Venezuela, a un profesor de otro país. Le decía yo, o le preguntaba: ¿cómo están los muchachos de su nación en capacidad lectoescritora? Y me respondía con toda sinceridad, y eso no hace un mes, me decía: muy mal, profesor, lamentablemente. Y yo le decía: no se preocupe, que eso está ocurriendo en la mayoría de los países ahorita. Esa cada vez más creciente deficiencia en la capacidad lectora y en la capacidad de producción escrita. Dos bases tan fundamentales, tan necesarias, y que lamentablemente el descuido en la formación de estos dos aspectos tan primordiales al inicio de cualquier proceso educativo nos han llevado a tener hoy en día profesionales graduados, egresados de universidades
con una formación terriblemente deficiente. Porque lamentablemente todavía hay quienes creen que el término de la educación, de la enseñanza, se concreta en la posesión de un título, de un cartón. Hoy en día hay mucha gente titulada, mucha gente con certificados de licenciatura, de maestrías, de doctorados, y es lastimosamente deficiente su capacidad de lectura, de escritura. Su pobreza expresiva es descomunal. ¿Por qué pasa esto? Porque seguimos viendo la educación como una mera formalidad, como un convencionalismo, como algo que se hace con un valor instrumental. La mayoría de las personas, o para yo expresarlo más desde mi propia perspectiva, es muy raro que uno le oiga decir a una persona: voy a estudiar medicina porque quiero contribuir a la salud de la sociedad, voy a estudiar educación porque quiero contribuir a la formación de la sociedad, voy a graduarme como aviador porque quiero que la sociedad tenga un mejor piloto de aviones, que sea responsable, que vele por la seguridad de sus pasajeros dentro de la aeronave. No. Lo primero que buscamos a la hora de ver qué profesión vamos a estudiar es su valor instrumental, su rentabilidad económica, las posibilidades de un estatus social superior al que tengo actualmente. Eso es lo primero que hacemos. Y no es que eso sea malo en sí mismo, porque ¿qué haríamos si no pensáramos en la superación, en vivir mejor? Pero lamentablemente nuestra percepción de vivir mejor es excesivamente material y casi siempre se orienta a la necesidad de tener más dinero y más cosas materiales. O sea, más estatus social, no más felicidad, no vida más cómoda. Y eso es lo que ha hecho que esa deficiencia misma de pensamiento nos haya llevado a tener profesionales tan deficientes, personas que están dentro de las universidades enseñando y educando sin tener capacidad para ello, y como consecuencia sacando a nuevos profesionales que son un espejo de sus mismas deficiencias, y como consecuencia una sociedad cada vez más en riesgo, cada vez más débil, cada vez más confusa y más desorientada. Y todo esto se deriva, fíjense ustedes, esta reflexión de este pensamiento de Elvira Roca Barea, que yo lo he aplaudido mucho desde que lo leí por primera vez. Analfabetos ha habido siempre, pero nunca habían salido de la universidad. Qué terrible esto, de verdad, y yo creo que este es uno de los puntos en los que más debemos detenernos a reflexionar. ¿Quién educa a estas personas? ¿Quién las enseña? Entonces, vamos a detenernos a pensar un poquito en esto, ¿no? Ahora, acá tengo al genial Quino, que en esta reflexión sobre la responsabilidad de la educación y la enseñanza nos dice lo siguiente: educar es más difícil que enseñar. Fíjense ustedes, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber, y cualquiera aprende si se lo propone. En cambio, para educar se necesita hacer, y no todo el mundo llega a ser adecuadamente para educar. No todo el mundo se realiza. No todo el mundo alcanza las cuotas mínimas de condición humana, de espiritualidad, de integralidad, de reflexividad, de desarrollo de la razón.
todo el mundo no lo logra. Porque la enseñanza muchas veces se da sin tan siquiera pronunciar una sola palabra, con el ejemplo, la educación, perdón. Pero tiene que ser un ejemplo integral, un ejemplo apoyado en verdaderos principios. Y entonces esta frase de Quino es muy importante. Yo incluso lo decía, una persona para enseñar historia de la filosofía no necesita ir a la universidad a estudiar filosofía. Cualquiera que sepa leer y escribir y que se aplique y que sea disciplinado enseña historia de la filosofía. Nietzsche nunca estudió filosofía y es uno de los filósofos más renombrados de la historia. Demasiado importante. Entonces fíjense ustedes, una educación para ser, es decir, para el desarrollo, para la realización del individuo liberado a través de la adquisición del conocimiento, de los buenos hábitos, de los principios, de los valores. No un individuo etiquetado desde una mera formalidad y un mero convencionalismo. Hay que verlo con buenos ojos porque ya se graduó, ya tiene un título, ya tiene un certificado. Y como tiene un título y tiene un certificado, es garantía de que está hecho ya como profesional, como ser humano. Eso es una falsedad. Un certificado no garantiza nada. Eso no es más que un convencionalismo. Lo necesitamos como factor de aprobación de la sociedad que desde esa perspectiva considera que estamos preparados para insertarnos desde lo laboral, por ejemplo. Pero el título en sí mismo no es expresión incuestionable ni garantía indiscutible de mi capacidad, de mi formación integral como ser humano, de lo que soy como individuo. Así que hay que tener mucho cuidado porque la enseñanza tiene una connotación, yo diría que mucho más reducida, no de menos importancia. Es más, yo diría que de menos alcance que la educación misma, porque la educación es más abarcadora, es más ambiciosa y tiene compromisos mucho o de mucho mayor peso, porque es lo integral, es la totalidad del individuo. Porque la educación atiende a aquellos aspectos en los que se va a apoyar el que enseña para atraer, para servir de ejemplo, para demostrar con hechos, con acciones, lo que es esa educación en sí misma puesta al servicio de la sociedad. Así que esto también es muy necesario. Ahora fíjense en esto. Padres, en la casa se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes, ser solidarios, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. En la casa, en las cuales se aprende matemáticas, español, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría. Y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Nosotros como padres y representantes no deberíamos pensar que la educación de nuestros hijos comienza cuando los llevamos al nivel maternal, al preescolar. Ahí se inicia el proceso de enseñanza y empieza la escuela a contribuir con la educación que se recibe en el hogar. Entonces, si lo queremos ver de una manera, desde una perspectiva un poquito distinta, pero con la misma idea, los padres y representantes, los profesores en la escuela generalmente son padres y representantes. O sea que ellos, como maestros, también tienen la experiencia como padres y el conocimiento necesario para fortalecer la educación.
¿A qué se reduce todo esto? Enseñar y educar se puede hacer en la casa y en la escuela. Se educa más en la casa sin descuidar la enseñanza. Se enseña más en la escuela sin descuidar la educación. Pero ambas cosas son responsabilidad de ambos sectores, de ambas partes de la sociedad. Esto para que nos quitemos esa idea irresponsable de que si es un grosero porque en la casa no lo enseñan, pero yo también como profesor soy padre y sé cómo enseñar a ser educado. Así el muchacho no sea parte de mi hogar. Y en la casa yo puedo apartar un rato para ayudar al muchacho con la tarea de matemáticas o de sociales. Así no esté en la escuela. Es una responsabilidad compartida y esta es la idea principal que quiero dejar hoy bien clara. Dejemos de ser tan irresponsables, tan deshonestos y dejemos de estarle dando la espalda a la gran responsabilidad compartida de contribuir a la formación adecuada de nuestros hijos, tanto en el aspecto de la enseñanza académico-intelectual como en el aspecto de la formación en valores de la educación integral. Casa y escuela tienen responsabilidad en la educación y en la enseñanza. No confundas educación con inteligencia, nos dice Richard Feynman. Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota. La formación académica no le garantiza a nadie salir de la reducción mental. No, porque la formación académica o intelectual generalmente comporta la memorización de contenido, el aprendizaje, el cumplimiento de formalidades, pero integralmente hablando tenemos que tener mucho cuidado porque de repente yo puedo ser una luminaria en historia de la filosofía, por decir algo. No estoy diciendo que sea ese el hecho, pero un ejemplo, ¿ok? Pero puedo ser un patán en la forma de tratar a los demás. Puedo ser un irresponsable, un negligente. Entonces, puedo tener una gran inteligencia, pero como dice Feynman, seguir siendo un idiota. La palabra idiota es muy mal interpretada, porque la mayoría de las veces la relacionamos con un estado emocional muy alterado, un estado emocional negativo, donde la usamos para insultar a los demás, y creo que casi nunca sabemos a qué nos referimos cuando le decimos a alguien que no sea idiota. No nos detenemos a pensar en eso. Una persona idiota es una persona corta de entendimiento. A eso se reduce todo. Entonces, acá tengo una frase que me apoya la idea de Feynman. Hay genios sin estudios, Nietzsche, e idiotas con doctorados. Yo acá, no como juicio condenatorio, no, pero como ejemplo real de la vida, me atrevo a hacer mención de esas personas tan preparadas académicamente hablando, intelectualmente hablando, y que por voluntad propia han planificado, por ejemplo, el hecho de engañar a los demás, de ser estafadores, como el caso de Bacon, recordemos, ¿ok? O el momento en el que Schopenhauer se dejó llevar por sus emociones y fue y tiró a una señora por unas escaleras y la maltrató, o el día en que Periandro fue y mató a su esposa debajo de unas escaleras a puntapiés en un momento de ira. Eso es lo que trata Feynman con este pensamiento, el que seamos inteligentes, el que tengamos una capacidad mental, no nos garantiza que vamos a actuar adecuadamente en todo momento. Se nos pueden ir las cosas, las riendas de la mano, el control de las emociones, por muy académicos y por muy intelectuales que seamos. Recuerdo una noticia muy particular para reforzar esto, que leí en una oportunidad de una astronauta de la NASA que ebria
andaba persiguiendo a una compañera de trabajo para darle una golpiza por un tema de celos. Fíjense ustedes. Y pasaría uno a creer que una persona con una formación tan verdaderamente impresionante como la de un astronauta va a caer en esos desenfrenos emocionales. Todos somos humanos. Y por eso es que el control es tan importante y es una de las cosas más difíciles de lograr. Voy a darle continuidad a la disertación. Nada tan contagioso como el ejemplo, y esto lo vemos en todas partes. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. El inmortal y el genial Séneca, y esa es una realidad. Y el tema del ejemplo lo vemos en todos lados. Que muchas veces cuando en la casa hay un niñito, ¿verdad? Y uno empieza a hacer las cosas y ese niño empieza a imitarlo a uno en todo, empieza a hacer lo que uno hace. Bueno, ese es el momento más oportuno para darle una verdadera educación a un niño desde las primeras etapas de su vida. No necesito tanto palabreo, tanto discurso, tantas normas, tantas imposiciones, tantas prohibiciones, tantos reglamentos, tantas prescripciones. Con el ejemplo silencioso me basta para convertirlo en una gran persona si yo actúo como una gran persona. Y esa es la manera más breve de enseñar, el ejemplo. Sin planificaciones, sin prescripciones, no, simplemente voy a hacer las cosas para que lo que los demás vean hacer en mí, ellos lo hagan también. Y los niños son los más adecuados para eso. Y son los más dados a imitarlo a uno. Porque para ellos lo que uno hace es lo ideal y todo está bien. Así de sencillo, sobre todo cuando es relación padre-hijos. Entonces por eso yo quise colocar también esto, porque se educa mejor y se enseña mejor con el ejemplo, más que con las palabras. Muy importante esto de Séneca. Y acá tengo creo que es la última imagen ya, que dice: si prestan atención a esta materia no serán engañados tan fácilmente como sus padres a la hora de votar filosofía. ¿Por qué? Porque dice como sus padres a la hora de votar, porque es que los discursos políticos para ganar posicionamientos son muy emotivos, ¿no? Pero no porque sean emotivos quiere decir que tengan sentido, ni que sean una expresión de realidades o de verdades o de promesas que se van a cumplir, no. En los discursos políticos, igual que en los discursos religiosos, se maneja mucho la emocionalidad de la persona. Son discursos muy manipuladores. Entonces nos tocan la fibra, nos hacen bajar lágrimas, nos hacen emocionar, nos ponemos efervescentes, mientras la persona que lanza el discurso cumple su objetivo. Él cumplió su objetivo, se olvidó de nosotros volvemos a nuestro estado anímico normal y no pasó nada. Y seguimos siendo los mismos, engañados, manipulados por falta de criterio. Entonces, ya para cerrar, cuidado, recordemos la educación como responsabilidad compartida. Se educa y se enseña en la escuela, en la casa, en cualquier parte donde estemos de la sociedad. Los invito por favor a que generen sus opiniones, sus pareceres, sus puntos de vista, sus ideas, sus acuerdos, sus desacuerdos con respecto a lo que se ha planteado hoy en este ciclo de filosofía y educación, que cierra la próxima semana con un tema muy interesante: la filosofía y la inteligencia artificial. Un tema muy de moda ahorita y yo lo voy a tocar para cerrar este ciclo de filosofía y educación la próxima semana. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Suscríbanse al canal, denle like a los videos y, como les digo siempre, chao, chao.